Los cautivos de Sion formaban una colectividad importante. Sus componentes vivían unidos y forjaban comunes ideales de redención. Cierta oportunidad, sus dirigentes y jefes espirituales se presentaron ante el conquistador Ciro y le solicitaron que se les permitiera regresar a su patria histórica, es Israel, y que hubiese una declaración oficial. Ciro accedió al pedido y firmó un decreto en este sentido, y en el primer año del rey Ciro se dio mandamiento primero, que la casa de Dios sea reedificada en Jerusalén. Segundo, que los gastos de edificación corran por cuenta del tesoro real, y también los vasos de oro y de plata de la casa de Dios. Que Nabucodonosor sacó del templo en Jerusalén, los llevó a Babilonia, que sean devueltos y vayan al templo que está en Jerusalén. Está en Ezra. Se dio por cumplida la orden. Mitredat, ministro del tesoro, entregó los vasos de oro y plata al templo de Jerusalén a Sheshbazzar, príncipe de Yehuda. Entonces se inicia el viaje a Sion. Se forma un imponente cortejo a la cabeza del cual iban los jefes de las tribus de Yehudá y de Benjamín. Iban los Kohanim, los Leviim y todos los que anhelaban la llegada de este dichoso día. Llegaron a Jerusalén. La primera labor consistió en reedificar el templo, la ciudad santa. En el 7º mes se reunió todo el pueblo y edificaron el altar sobre el que ofrecieron sacrificios y iniciaron a la vez los primeros trabajos de la reconstrucción del templo. Ahora, pero aparece siempre una oposición. Estaba el territorio de Yehudá, no había permanecido completamente despoblado, de que salió por eso. Luego de la destrucción de Jerusalén, del santuario, del templo, seguida del cautiverio de su población, muchos amonitas del oriente se habían instalado en el país. Estos no recibieron con agrado a los que volvían ahora del exilio, sobre todo cuando iniciaron los primeros trabajos de la reconstrucción del templo. Se daban cuenta de los propósitos de estos nuevos inmigrantes y tuvieron miedo por su existencia en el nuevo país, pensando que les expropiarían sus bienes conquistados. Se dio entonces una hostilidad abierta entre aquellos y los recién llegados. A estos enemigos se le agregó otro enemigo aún más terrible y más peligroso. Estaba de los remanentes del estado de Yehudá. Habían permanecido en el país al producirse la catástrofe. Ellos se quedaron, son judíos que se quedaron. Al igual que sus hermanos de Efraín, ciudadanos de la capital se consideraban igualmente ciudadanos del pueblo de Israel. Ahora, entonces, pero este pueblo de Israel que estaba ahí tenía influencia fenicia pagana, por eso se había destruido el templo. Ahora, estos hermanos que hubieran podido convivir con los que volvían del exilio no quisieron reconocer la verdadera religión judía. Ahora purificada de las escorias del paganismo y de la destrucción del templo. Ya habían hecho el Talmud, la Mishnah. Cuando los recién llegados al país resolvieron reconstruir el templo, intervinieron los samaritanos para participar en esta empresa. Zerubabel los rechazó rotundamente. No corresponde a vosotros tomar parte en la reconstrucción de la casa de nuestro Dios. Tras la muerte de Ciro, su hijo Cambises no pudo intervenir para establecer la paz en la pequeña comunidad de Jerusalén porque está ocupado mucho con sus guerras, muchas expediciones militares, etc.
Entonces empezó a caer la calidad del pueblo de Israel. Después de transcurridos 16 años, el rey Dariavesh, basándose en el decreto de Ciro, ordenó que se concluyera la construcción del templo. Pero a pesar de haberse cumplido tal mandato, no mejoró la situación del pueblo. Hay un antagonismo de los samaritanos. Por otra parte, una terrible sequía azotó el país durante varios años, privando al pueblo de las necesidades más inmediatas. Como si no fuera esto suficiente, había nuevos conflictos y luchas de clases. La gente pudiente explotaba de tal grado a sus hermanos necesitados que se permitían reducir a la esclavitud a los hijos de los campesinos cuando no podían pagar sus deudas. Ya no había pureza de culto, todo eso se había alterado. Sí, entonces empezaron a reunirse en las sinagogas en los días de ayunos, y en vez de abrir su corazón ante su padre, se golpeaban unos a los otros a puñetazos. También los Kohanim y los dirigentes del pueblo, en vez de defender a sus hermanos oprimidos, unían a los enemigos de su pueblo. Contraían casamientos mixtos. Y así el odio de las masas contra sus hermanos renegados. Era deplorable todos los que habían venido del exilio, de aspecto político, social, religioso. Era una desesperación a la masa del pueblo. Vivía en una ciudad desolada, oprimida, maltratada, explotada, humillada. La masa del pueblo comienza a dudar de la redención. Era necesario elevar el espíritu del pueblo, consolidar en su corazón la fe en su porvenir. La justicia y la salvación dependen de la práctica de la justicia, decía nuestro profeta Isaías, y del derecho por parte del pueblo. Pero él mismo cree haber cumplido con las obligaciones para con su Dios, con las plegarias o ayuno conforme lo exigen los Kohanim. Como se pasan el tiempo y ayunan y hacen oraciones al mismo tiempo, explotan a sus hermanos oprimidos, toman a sus hijos por esclavos y en los días que ayunan a sí mismos a contiendas y pleitos. Entonces no hay relación entre la teshuvah y ¿cómo se dice? El cumplimiento del rito en el templo. O sea, no suena bien. Entonces viene el profeta Isaías 2, condena la opresión y la esclavitud al prójimo y recomienda como un deber sagrado de la Torá ejercer la claridad con los necesitados y desamparados. Y si el pueblo padece miseria, es porque desconoció los principios de la justicia, de la tzedaká y del derecho humano, del gesed de la bondad. Los principales culpables de esta triste situación son los jefes del pueblo, los Kohanim, los sacerdotes, que no pensaban más que en sus propios intereses y en satisfacer sus placeres. Es por culpa de sus malos líderes que el pueblo se hunde cada vez más en la miseria. El profeta tiene fe en que este estado de cosas desaparecerá. Israel desempeñará su noble misión, iluminando al mundo y a los pueblos. Como dice aquí mismo
en el capítulo 60. Levántate, ilumina, porque la hora de tu resplandor llegó, y la gloria de Dios esclareció sobre ti, y andarán las gentes a tu luz. Alza tus ojos a tu alrededor y mira, todos se han juntado y vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas en brazos serán traídas. Esta fue la más clara visión del profeta en su primer periodo. Te he constituido en la luz de los pueblos. Baruch Hashem Leolam.